tardes, señorías. Hoy es un día histórico para todas las personas migrantes que vivimos y muchas trabajamos en situación de precariedad o semi-esclavitud en este territorio. Venimos a exponer los motivos cargados de razones y anhelo de justicia social para alrededor de 500.000 personas sin acceso a derechos en todo el Estado por su situación administrativa irregular. Llegar al Congreso ha supuesto un largo recorrido de incidencia política y movilizaciones. Estamos presentes aquí con voz propia para exponer nuestra demanda y apelar a vuestra responsabilidad política. Gracias al apoyo de más de 900 organizaciones de la sociedad civil, a más de 14.000 voluntarias y voluntarios organizadas en 18 comités territoriales que conformamos desde la plataforma Esenciales. La lucha por la regularización de nuestros hermanos y hermanas migrantes lleva años articulándose desde diferentes colectivos migrantes y antirracistas de todo el Estado. Durante el contexto de la pandemia global, en abril de 2020, enviamos una carta al gobierno con 13 propuestas para una regularización amplia, permanente y sin condiciones, apoyada por más de 1.500 organizaciones civiles que nunca obtuvo respuesta. En septiembre del mismo año se debatió en este Congreso nuestra proposición no de ley que contó con el apoyo de 8 fuerzas políticas y fue rechazada bajo el argumento de un supuesto impedimento condicionado por el Pacto Europeo de Migración y Asilo del 2008. Argumento que fue desmentido por la Comisaria Europea de Interior, Ylva Johansson, quien afirmó que los Estados miembros de la UE pueden llevar a cabo regularizaciones según sus propias normativas y leyes de extranjería. La OEX lo ratifica en su artículo 31.3. Finalmente, en 2021, iniciamos un nuevo camino, conformamos la plataforma Esenciales con entidades muy diversas, desde donde impulsamos esta iniciativa legislativa popular para la regularización de las personas migrantes. Durante un año estuvimos presentes en fiestas populares, escuelas, universidades y iglesias, solicitando a la ciudadanía su apoyo en este proceso participativo, cuyos resultados están en la vista en lo que fue el proceso participativo ciudadano más importante de los últimos años, desde la participación activa de movimientos de bases migrantes, organizaciones sindicales de derechos humanos, de la Iglesia y entidades del tercer sector. ¿Cuáles han sido los logros de la LP? Sin duda, el apoyo ciudadano. Nos legitiman más de 600.000 firmas validadas por el censo electoral en diciembre pasado, recogidas a pie de calle con un enorme esfuerzo de la ciudadanía que supuso no pocas dificultades, sobre todo para comunidades migrantes. Contamos con el apoyo de 83 mociones favorables en ayuntamientos de todo el Estado. El PSOE se manifestó a favor en 37 de ellas y en otras 22 se abstuvo, lo que permitió que pudieran ser aprobadas en dichos plenos. Ciudades como Barcelona, Valencia, Bilbao, Albacete, Santiago de Compostela, la Diputación de Cádiz, el Cabildo de Tenerife o el Parlamento Vasco han demostrado que están a favor de una regularización extraordinaria de sus vecinos y vecinas. Esto último revela dos realidades fundamentales. Por una parte,
que no existe una postura unánime contraria de la regularización dentro del PSOE y, por otra, el gran soporte por parte de diferentes sectores de la sociedad y territorios a esta iniciativa. ¿Quién se beneficiarán de la regularización? La regularización extraordinaria podría beneficiar a 500.000 de personas que sobreviven en este país en condiciones de precariedad y exclusión. 6 de cada 10 son mujeres y 1/4 de ellas son menores de edad. Para las personas en irregularidad administrativa en el Estado español resulta imposible la obtención de sus papeles porque se encuentran inmersas en mecanismos de burocracia bajo el paraguas de la ley de extranjería. Estamos hablando de personas, familias con niños que no pueden acceder a un trabajo digno, a una vivienda, a la salud o a la educación, que llevan años intentando entrar en la rueda de un sistema perverso que les mantiene en la exclusión o la extrema precariedad. Hablamos de jornaleras y temporeros que malviven en infraviviendas en el campo, empleadas del hogar, trabajadoras sexuales, vendedores ambulantes y niños que aún habiendo nacido en España heredan el estatus migratorio de sus padres. Las personas migrantes no somos cifras, somos sujetos políticos. No queremos volver a ser moneda de cambio durante un año electoral. Queremos ser partícipes del diseño de las políticas migratorias, pero también de las políticas públicas que condicionan nuestra vida cotidiana. No estamos aquí solo para exigir una vida digna migrante. Queremos cambiar las reglas del juego. Nuestra exigencia en la demanda de la regularización se basa en las más elementales políticas de acceso a derecho. Para hacer posible una sociedad igualitaria en la que ninguna persona quede excluida de la educación, la sanidad, el trabajo y la vivienda por su condición de origen racial o de religión. Señorías, le convidamos a ser valientes, algo de lo que jamás se van a arrepentir. Gracias. Buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad que nos conceden de hacer estos argumentos. La diversidad de organizaciones a la que ha hecho referencia mi compañero en su intervención anterior, yo creo que refleja una diversidad de los argumentos que se han puesto sobre la mesa para justificar esta regularización. Argumentos de tipo ético, desde luego, pero también argumentos de tipo económico y de tipo político, ¿no? Nosotros hemos encapsulado en 5 grandes razones la justificación de la campaña de esenciales y de la regularización, y lo que me gustaría es compartirlas con ustedes en este tiempo que tengo asignado, ¿no? La primera de las razones es que nos enfrentamos a un desafío demasiado grande para ser ignorado. Por primera vez desde el año 2005, esta campaña ha realizado una estimación del número de personas que viven en situación irregular en nuestro país y hemos estimado que en el año 2020 esta cifra era de entre 474.000 y 540.000 personas en situación irregular. Los números más recientes que hemos calculado con los datos post-pandemia hablan de una cifra que ha caído y que ahora está entre los 405.000 y los 446.000 personas en situación administrativa irregular, aproximadamente un 12% del total de los migrantes que viven en nuestro país. La cifra de la irregularidad cae por primera vez en 9 años y cae por una razón muy simple, y es que durante una parte del tiempo de la pandemia la movilidad a nuestro país se interrumpió y, por lo tanto, el número de personas que pudieron acceder de manera irregular o que accedieron de manera regular y cayeron en la irregularidad sobrevenida se redujo, ¿no? La tendencia de estos flujos está directamente ligada a las tendencias del ciclo económico y algunas crisis en origen en particular. En países como Venezuela en su momento, Colombia, Nicaragua, Honduras, y esto es posible verlo en los datos que tienen disponibles y que les podemos facilitar si lo necesitan.
8 de cada 10 personas en situación irregular proceden de América Latina. Menos del 10% procede de África subsahariana. Las mujeres, como dijo mi compañero, componen la mayoría, prácticamente 6 de cada 10 personas en situación irregular en nuestro país. La inmensa mayoría están empleados y empleadas, ocupan empleos esenciales que no son ocupados por españoles o por inmigrantes que tienen una situación regular en nuestro país, y la inmensa mayoría, y este es un dato muy importante, accedieron de manera regular a nuestro país. Llegaron con un visado de turista o con un visado con una solicitud de asilo y después cayeron en la irregularidad sobrevenida. Es decir, que el fenómeno de la frontera sur, un fenómeno hipertrofiado en nuestro debate público, es en realidad es la excepción de este debate. El segundo argumento es que la regularización es lo más decente que puede hacer una sociedad democrática, un Estado de Derecho como el nuestro. La irregularidad dispara la exposición a la pobreza. Los hogares migrantes multiplican por 3 el riesgo de vivir en la pobreza, multiplican por 6 el riesgo de vivir en carencia material severa. Las personas migrantes en situación irregular no tienen acceso a la inmensa mayoría de las herramientas de protección que tiene nuestro sistema, nuestro estado del bienestar, por ejemplo, el ingreso mínimo vital. Existe una arbitrariedad preocupante, alarmante, en materia de acceso a derechos esenciales como la educación o como la salud. Una situación que se agrava por el temor de estas personas a exponerse a las autoridades, por ejemplo, cuando tienen un problema grave de salud y tienen que ir a un hospital, lo cual supone una barrera de facto al acceso a derechos esenciales. La irregularidad es miedo, es vulnerabilidad, es incertidumbre. La Organización Mundial de la Salud vincula la irregularidad, el estado de irregularidad, a patologías graves de salud mental, como por ejemplo crisis de ansiedad, depresiones, traumas. Una situación que nos preocupa particularmente es la situación de los niños y de las niñas. Antes mi compañera hacía referencia a los números. Los números más recientes, los más actualizados, hablan de 124.000 niños y niñas que viven en situación irregular en nuestro país. Eran 146.000 en el año 2020 y sin duda estos números crecerán como crecerán los números de la inmigración irregular, como explicaré después. La mayoría de estos niños son niños muy pequeñinos, tienen menos de 10 años. Son niños que se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema. El riesgo de pobreza en los hogares con hijos se dispara. Se dispara para los españoles, se dispara para los inmigrantes en situación irregular y, con toda certeza, se dispara para los hogares en donde viven personas en situación irregular. Las consecuencias de una situación de pobreza, incluso en periodos cortos de tiempo, esto es algo estudiado por el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, por UNICEF y por otras instituciones, pueden tener consecuencias permanentes en la vida de los niños. Pueden determinar su acceso a derechos esenciales en el futuro, a empleos de mayor calidad, a la productividad de la que dependen nuestras economías. Un informe reciente presentado por algunos de los académicos más prestigiosos de nuestro país en materia de pobreza infantil estima en 63.000 millones de euros anuales el coste de oportunidad provocado por la pobreza infantil en nuestro país. No hay manera de abordar el problema de la pobreza infantil si no somos capaces de abordar el problema de la irregularidad de los niños que viven en nuestro país. Si este tema importa, y nos consta que hay algunos grupos parlamentarios y este Gobierno, desde luego, que han hecho de la pobreza infantil una de sus banderas, el tema de la regularización tiene que ser abordado de manera definitiva, ¿no? El sexto elemento que les quiero señalar en relación con la decencia de esta medida tiene que ver con algo que ya ha repetido mi compañero y al que luego harán referencia, que tiene que ver con la vulnerabilidad extrema en el ámbito laboral de las personas que se encuentran en situación irregular. Las referencias anecdóticas se repiten, la literatura académica es extraordinariamente contundente en este aspecto. La irregularidad supone una dependencia absoluta del empleador y la posibilidad de que se vulneren todos los derechos laborales de los trabajadores y muy particularmente de las trabajadoras. Por lo tanto, es un desafío muy grande para ser ignorado, es lo decente. Tercer argumento. Todos estamos interesados en esta regularización. Este es un argumento práctico que apela, si me permiten, a los argumentos más utilitaristas que podrían ser utilizados en una campaña de este tipo. El consenso académico en este asunto es generalizado. El impacto fiscal de la migración es positivo, el impacto en las economías es positivo. La migración no viene a repartirse una tarta fija, sino que viene a incrementar el tamaño de la tarta. En el caso de la irregularidad, estos números se repiten de manera continuada. Un estudio realizado por la campaña Esenciales en colaboración con la Universidad Carlos III demuestra
que la regularización de los trabajadores y las trabajadoras que están en activo supondría un beneficio para la economía española neto de 3.250 euros por persona y año. Es decir, la regularización, dicho en términos, si me permiten, muy utilitaristas, es un gran negocio para el fisco español, es un gran negocio para los españoles, porque las personas que asumen la responsabilidad de los impuestos indirectos también asumen la responsabilidad de pagar los impuestos directos y las contribuciones a la seguridad social. Cuando los trabajadores quieren hacer lo correcto y cuando tantos empresarios y empresarias quieren hacer lo correcto, necesitan una regularización para poder hacerlo. Esto, además, coincide con un momento en donde hemos visto cómo los trabajadores y trabajadoras en situación irregular han sido absolutamente esenciales en la respuesta económica de España a la pandemia. Han estado en la trinchera de sectores como la recogida de la fruta y la verdura, la atención de los cuidados en el hogar, el reparto de productos a domicilio en las circunstancias más complicadas de la pandemia, ¿no? Esto, que fue una carestía temporal durante los años de la pandemia, se ha convertido en una situación estructural de necesidad de nuestro mercado de trabajo que reconoce todo el mundo, todo experto al que se quiere escuchar, no solo dentro de España, sino fuera de España. Esta misma semana el Gobierno alemán alertaba sobre la necesidad de 750.000 trabajadores esenciales para diferentes sectores de su economía en todos los ámbitos de cualificación. España no es una excepción en ese sentido. El Gobierno ha introducido una reforma el pasado mes de agosto precisamente para facilitar la llegada del talento que necesita nuestra economía, y ese talento ya está presente en nuestro país trabajando de manera irregular en sectores esenciales, ¿no? España 2050, el informe de previsiones que elaboró el Gobierno, habla de unas necesidades de trabajadores netos de aproximadamente unas 170.000 personas por año, aproximadamente de media de aquí al año 2040. En los Labour Mobility Partnerships, una iniciativa asociada a la Universidad de Harvard que ha utilizado el caso español y con los que hemos trabajado de forma directa, repiten y aumentan estas cifras que plantean, y en realidad de lo que estamos hablando es un poderosísimo bono demográfico que está aquí. Es un regalo para nuestro país de una población que tiene una edad media mucho más baja, no ya solo de los españoles que viven en nuestro país, sino de las personas que se encuentran en situación regular trabajando como migrantes, ¿no? El cuarto argumento, señorías, tiene que ver con la regularización como una manera de apuntalar nuestra seguridad sanitaria. Yo creo que aquí no hace falta que les dé muchos argumentos. Un país que permite que medio millón de personas escapen al radar de sus autoridades sanitarias es un país que se dispara en el pie. Y, por lo tanto, lo que estamos haciendo con la regularización es garantizar que ese cerca de medio millón de personas que viven en nuestro país se acerque a las autoridades, también a las autoridades sanitarias. Pero es que los migrantes, también los irregulares, son absolutamente fundamentales para sostener nuestra economía de bienestar, nuestro estado de bienestar, tanto en la economía de los cuidados como en el sector sociosanitario. La Organización Mundial de la Salud ha calculado que España necesitará en el año 2030 85.000 profesionales de la enfermería y 30.000 profesionales de la medicina, con los que no contamos en este momento. Parte de ellos ya están aquí y están viviendo en situación irregular sin oportunidad de ver reconocida su formación, ¿no? El quinto elemento, y termino con esto, señorías, es que no hay nada nuevo en una medida política de este tipo. No hay magia y, si me apuran, no hay ideología. España ha vivido 9 regularizaciones a lo largo de nuestra democracia, 5 de ellas a cargo del Partido Popular y 4 a cargo del Partido Socialista. En la Unión Europea se han producido 43 regulaciones entre el año 2008 y entre el año 98 y el año 2006 en 17 Estados miembros. Muy recientemente, durante los años de la pandemia, se han producido regularizaciones en Portugal, en Italia, en Francia, hay un anuncio de Alemania y hay un debate abierto en muchos otros países. Fuera de nuestro país, en Colombia, este es un debate abierto en todas partes, ¿no? Por una razón muy sencilla, y termino con este argumento. La perpetuación de bolsas amplias de irregularidad como las que existen en nuestro país es una forma moderna de segregación que debilita las raíces éticas de nuestra sociedad, que ofende al Estado de Derecho y que arruina las extraordinarias oportunidades laborales y fiscales que se esconden detrás del trabajo de estas personas que están en situación irregular. La regularización no solo es lo más justo, sino que es lo más inteligente. Y por eso apelamos a la diversidad de argumentos que se encuentran en esta situación. Y al mismo tiempo reconocemos, y este es el consenso académico y el consenso técnico en este sentido, que la regularización es una medida de eficacia temporal. Es inevitable, pero es una medida de eficacia temporal. Lo que proponemos es que esta medida nos ofrezca la oportunidad de abrir un debate sobre la idoneidad de nuestro modelo migratorio. Un modelo migratorio casi bulímico que permite que se vaya
incrementando la bolsa de inmigración irregular en vez de garantizar vías legales, seguras y ordenadas de migración para que todos ganemos con un sistema migratorio más inteligente. Muchas gracias. Señorías, buenas tardes. ¿Más cerca? ¿Así? Sí, sí, bien. Voy a acercar un poquito, así se me escucha, que yo no hablo tan fuerte. Buenas tardes, señorías. Vivir en irregularidad administrativa tiene sus consecuencias más visibles en la trata laboral, en la extrema pobreza, en la infravivienda, en la exclusión sanitaria, en la vulneración de los derechos básicos y hasta en la muerte. No son hechos aislados los casos en que las personas han acudido a las oficinas públicas o a las comisarías a realizar un trámite y son detenidas y encarceladas en un CIE o expulsadas. Esta perspectiva securitista de la migración destroza familias, criminaliza una falta administrativa, deshumanizando y penalizando a personas que sostienen la economía de este país y la de sus familias en sus territorios expoliados. No son pocos los casos de las mujeres migrantes en los trabajos del campo, en el trabajo del hogar, en los clubes o en la hostelería, que sufren vejaciones, abusos y, en el peor de los casos, violaciones. La violencia de género atenta contra la vida, pero en el caso de las mujeres migrantes, nuestro estatus migratorio condiciona el acceso al recurso y a la protección. Nos sitúa en una posición de vulnerabilidad, de desigualdad, de racismo y discriminación. Genera pánico realizar una denuncia, porque las políticas públicas no están respondiendo a las diferentes realidades que experimentamos como mujeres migrantes. Se da el incumplimiento de la debida diligencia en la protección, atención, acceso a la justicia y reparación integral por parte del Estado en todos los niveles territoriales. Una regularización inmediata, permanente y sin condiciones sería una medida mínima de reparación contra la injusticia que soportamos. Sobran las razones para una regularización, los compañeros han estado explicando, pero es imprescindible abordar en el hecho de por qué resulta insuficiente la reforma del reglamento de la Ley de Extranjería que entró en vigor en agosto del 2022. En primer lugar, se ha priorizado el temor al discurso del odio y las necesidades del mercado laboral por delante de los derechos humanos de las personas migrantes. Se desentienden los criterios de los derechos humanos que forman parte de los pactos internacionales ratificados por este Estado, así como la perspectiva de inclusión social, seguridad y desarrollo económico. Por otra parte, plantean requisitos contradictorios a la realidad de la situación de las personas migrantes, como por ejemplo el arraigo por formación, que lejos de facilitar la regularización se convierte en un negocio para las empresas que ofrecen cursos y que es la ruina para las personas que necesitan acceder a ellos para salir de estas múltiples precariedades que nos atraviesan. Hay gente recogiendo fruta, hay mujeres que libran un solo día a la semana, un día al mes, inclusive yo tengo compañeras que salen horas una vez al mes. Formarse dentro de este parámetro es un lujo. Esta divergencia desalienta a los potenciales empleadores y coloca en un limbo jurídico a quienes necesitan regularizarse. Asimismo, supone la imposibilidad de crear un vínculo reconocible de arraigo a través del contrato laboral, condicionado a la norma de la actual Ley de Extranjería. Y en general ha supuesto un alto nivel de desinformación sobre las posibilidades reales de regularización, recursos disponibles y formas de acceder a las mismas. Y queremos reiterar que los acuerdos de migración relacionados con la migración circular determinados a ciertos sectores productivos, así como a los contratos en origen, son la cara lavada de la inhumanidad.
La Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que en la hoja de ruta a la cual España se ha sumado, establece que para conseguir los objetivos del desarrollo sostenible, uno de los principios fundamentales y que fue el lema durante la pandemia es no dejar a nadie atrás. En el preámbulo de la Agenda 2030 se hace referencia a cuestiones como el reconocimiento de la migración internacional como una realidad pluridimensional, de gran pertinencia para el desarrollo de los países en origen, tránsito y destino, que exige respuestas coherentes e integrales y la necesidad del pleno respeto de los derechos humanos, con independencia del estatus migratorio. En coherencia a esto, si España quiere seguir realmente la agenda internacional, es imprescindible que no deje atrás a las más de 500.000 personas que están residiendo ahora mismo en este país. Ante todo lo expuesto en esta sala, queremos reiterar que las personas, entidades sociales, religiosas, colectivos, sindicatos, asociaciones, ONGs, vecinos y vecinas, hemos trabajado durante un año para llegar a este órgano representativo, con una propuesta de mejora y de cambio de paradigma. Queremos convertir nuestro país, porque sí, este es nuestro país, en un país donde prime la justicia social. Durante 11 años, a nosotras, las trabajadoras del hogar, nos han dicho que el cambio legislativo para cobrar el derecho al paro era imposible y que destruiría muchos puestos de trabajo. El año pasado, en junio, en el edificio de enfrente, a nosotras nos han otorgado ese derecho muchos de los que están aquí y votaron a favor. Sobran las razones para entender que en este país las trabajadoras migrantes sin papeles no somos la misma clase obrera. Prueba de ello son las jornaleras de Huelva, una de ellas muertas el pasado 1 de mayo. Y sus compañeras, 40 mujeres heridas, están invisibilizadas y ocultas en las noticias. Eleazar Blandón de Nicaragua murió tras ser abandonado en las puertas de un hospital cuando sufrió un golpe de calor recogiendo sandía. Los hermanos temporeros que año tras año sufren incendios en sus chabolas y las internas, mis compañeras trabajadoras, no pueden ni siquiera realizar una denuncia. Esto no son hechos aislados, no son hechos puntuales. La ley de extranjería a nosotras y a nosotros nos perciben primero como otras, nos deshumaniza, nos criminaliza y finalmente nos persigue, nos encierra y nos expulsa. La discusión, señorías, no es migración sí o migración no. La discusión debería ser personas con derechos o vivir en clandestinidad. Porque eso somos personas a quienes nos han llamado esenciales para la economía y el bienestar social. Mientras se nos sigue a nosotras dejando atrás de todas las políticas públicas. España tiene una oportunidad que no debe desaprovechar en los próximos 6 meses cuando tenga la presidencia europea, tomando la iniciativa en la aplicación de leyes basadas en los derechos humanos y así liderar y ser la vanguardia en las políticas migratorias europeas. Esta iniciativa legislativa popular que presentamos en esta ponencia supone una oportunidad histórica y les invitamos a todos los partidos políticos que no pueden pasar por alto. Esta herramienta de democracia directa cuenta con el respaldo de más de 600.000 ciudadanas y ciudadanos que esperan que sus señorías sean valientes y que actúen con toda la altura política en el diseño de las políticas donde quepamos todas y todos. Señorías, por dignidad,
por reparación, por responsabilidad política, por justicia social. Regularización ya, señorías. Regularización ya. Gracias. Muchas gracias, señora Espínola. Después de escuchar a los tres comparecientes de la ILP, pasamos a los grupos. El señor Salvador. Sí, lo haremos en dos partes, una que haré yo y otra de mi compañera Maria Dantas. Primer de tot, moltes gràcies i gràcies per haver portat aquesta ILP. Muchas gracias. Y siento hoy un día un sentimiento contrario, ¿no? Por una parte, una gran alegría por poder participar en este momento que puede ser histórico, pero al mismo tiempo también una gran tristeza, ¿no? Es bastante lamentable que haya tenido que ser una ILP la que traiga este problema de aquí. Lo teníamos que haber hecho y se tendría que hacer por Real Decreto de Ley, se tendría que hacer por proyecto de ley, porque es un tema de urgente necesidad, de extremada necesidad. Luego, casi podía pedir perdón como sociedad de tener de estar debatiendo este problema, que es un poco como debatir sobre el feminismo o cosas que pensábamos que tendrían de estar superadas, que es la defensa de los derechos humanos y los derechos elementales, pero no es así. Así que, primero de todo, gracias por llevar esta ILP. Lo que han sido incapaces de hacer, hemos sido incapaces de hacer nosotros como políticos, pues lo han hecho ustedes, ¿no? Muchas gracias a todas las organizaciones que han recogido estas firmas. Muchas gracias a las miles de personas individualmente que también han ayudado a recoger estas firmas. Y hoy tenemos aquí esta ILP y, como decía, es un día que puede ser histórico porque hacemos justicia, hacemos un gran acto de justicia. Vamos a dar apoyo, ya lo hicimos en las firmas, porque estamos hablando de personas, porque estamos hablando de más de medio millón de personas en las que puedan venir, porque lo llevamos en el ADN, porque somos coherentes con el ADN de izquierdas, de republicano, internacionalista, en la creencia de que somos una sola clase trabajadora, hable el idioma que hable, y que todos somos personas que tenemos las mismas inquietudes, las mismas emociones, los mismos sueños. Y ya le digo, me da vergüenza casi hablar de esto que es tan elemental, pero en cambio debemos hablar de esto porque si no, no estaríamos aquí. Quiere decir que esto nos está pasando, ¿no? Por coherencia con los valores no solo del partido. Creo que incluso somos un poco hipócritas porque tenemos que ser coherentes con nuestra propia sociedad. A veces hemos ido a guerras por defender los valores occidentales o los valores de esa civilización. Y esto no es una guerra. Salvar a millones de personas de la indignidad, de sus derechos, no debería movilizar miles de millones de recursos, todas las leyes que hagan falta, para que no haya ni un ser humano que no tenga los mismos derechos en una sociedad como esta. Es que la verdad, ya le digo, casi pido perdón por tener de estar haciendo esta intervención, que la haría en catalán porque me sale del corazón, ¿no? Es la idea que le diga, ¿no? Es que estar discutiendo sobre esto, no puede haber ninguna persona, porque la gente se mueve. Y habrá migrantes, hemos ido, nosotros hemos sufrido también el tener de marchar de nuestra casa por motivos económicos, por motivos políticos, sabemos lo que es. Entonces, como sabemos lo que es, pues no queremos nosotros queremos ser parte de la solución de esto, no parte del problema como hasta ahora somos como políticos, ¿no? Entonces, yo creo que no hay nada que discutir. Es decir, la gente que está aquí, la gente que ha trabajado, y además después de la pandemia, y después de momentos que yo creo que no sé, la verdad. Yo creo que los derechos humanos, el derecho a la vivienda, el derecho a la infancia feliz, el derecho a la educación, a la información, a la formación, a la dignidad humana, esto no tendría ni de pasar ni por una petición de Congreso, ser coherente con las ideas que uno tiene, ¿no? El tema, por ejemplo, el tema laboral, pues es que yo como sindicalista es un principio básico. Hay igualdad de trabajo, igualdad de derechos, y aparte que hay que evitar la explotación. Y eso no quiero criminalizar a los empresarios, pero cuando se hace una ley es porque alguien lo hace mal. Y aquí ustedes podían explicar muchos casos, yo podía explicarte de muchos casos de gente que hace un abuso de la situación irregular. Pues bueno, una manera de evitar que se haya explotación es que la gente sea regular, que la gente se sindicalice, que participe en los partidos, que puedan votar, porque al fin y al cabo, también lo ha dicho uno de los comparecientes, esto es un negocio también. Y ahora hablamos incluso de derechos humanos. Para nosotros es una gran inversión y un regalo, como decía también un compareciente. Los que estamos aquí, algunos somos del Pacto de Toledo. En el Pacto de Toledo hemos visto que hace falta más de 200.000 personas para mantener el sistema de pensiones. Necesitamos esas personas. Y entonces es un regalo y en cierta manera un castigo para los que tienen de marchar de su casa. Porque eso quiere decir que este mundo no está bien organizado cuando la gente tiene de marchar para buscarse la vida como haríamos todos, ¿no? Y luego siempre se califica esto de buenismo. No, esto no es buenismo.
yo que soy de izquierdas, pero estamos en una sociedad capitalista. Incluso el capitalismo, la gente se mueve donde hay trabajo. La gente no es tonta. La gente no va donde no puede ganarse la vida. Y si no hay trabajo aquí, se irá a otro sitio, como haríamos todos. Luego, si la gente está aquí, es porque la gente puede entrar en el mercado de trabajo de aquí y no quita el trabajo a nadie. Esto también es otro de los mitos que hay, ¿no? Entonces, como es una guerra a favor de la paz, a favor de los derechos, a favor de que todo el mundo tenga los mismos derechos y los mismos deberes, ¿no? Creo que hay que recurrir a todos los recursos, como se hace cuando se hace una guerra, por defender nuestros valores que dicen algunos. Pues esto también es la defensa de nuestros valores, que algunos llaman occidentales, yo casi diría los valores humanos que tendría que tener cualquier sociedad, ¿no? Pues nada más, estaremos aquí a vuestro lado, vamos a hacer todo lo posible y más, y esperemos, como ha dicho también algún compareciente, no crear falsas expectativas. Y vayamos rápido, por favor. Igual que se hizo el tema de la OIT, la regularización del paro por las trabajadoras del hogar, pues esto tendría que ir a la misma velocidad o más, porque jugamos con la vida y la dignidad de muchos millones de personas. Así que, por favor, gracias y perdón por la tardanza de estas medidas y esperemos que por fin salgan. Y dejo aquí los 2 minutos que me quedan a mi compañera María Dantas, una gran luchadora por esta causa. Y nada, pues acaba como creas. Muchas gracias, señora Dantas. Muito obrigada, senhor presidente. De hecho, iba a hablar solo el compañero Jordi Salvador, que es el portavoz de esta comisión, pero me gustaría hacer alguna aportación y alguna pregunta, aunque ya está todo dicho, pero yo creo que algunas preguntas creo que son importantes, que sus señorías escuchen las respuestas. Y también es muy importante porque aquí están también sus señorías de los 2 partidos que conforman el gobierno de ese Estado, ¿no? Y para mí es especialmente emocionante el día de hoy porque veo aquí al compañero Lamine Essar, que nos conocimos hace muchísimo tiempo. Y no voy a hablar mucho para no emocionarme. También quiero agradecer a todas y cada una de las personas que han luchado, que han recogido esta enorme cantidad de firmas. También a todas las personas que están en la comisión promotora. Ay, ¿para qué te he mirado, Vicky? Por Dios. Bueno, en fin. Tengo unas preguntas muy concretas y las voy a leer. Ayer, en el Consejo de Ministros, se llegó a un acuerdo por el que se aprueba la Estrategia Estatal de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia 2023 a 2030. También aquí en esta casa, que yo he sido ponente en esta comisión, aprobamos la LOPIVI, que es la Ley Orgánica, la Ley Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra las violencias, ¿no? Me gustaría mucho que profundizarais en el tema de la infancia y de la adolescencia. ¿Es posible alcanzar los objetivos del Gobierno en materia de pobreza infantil sin abordar el tema de la regularización? ¿Qué les diríais al Gobierno y a las parlamentarias que aquí estamos sobre el tema? La segunda pregunta es que me gustaría que explicaran la extraordinaria importancia, yo creo que aquí va directamente a Edith y a Lamine, la extraordinaria importancia que por primera vez en la historia de este país sean las personas migrantes autoorganizadas como sujetos políticos que han llevado a cabo esta iniciativa legislativa popular y que estéis aquí hoy defendiéndola. Es muy importante esto. Otra pregunta es, el Gobierno dice siempre que ya no hace falta regularizar a la gente porque ya se han hecho reformas en el reglamento de extranjería. Me gustaría que contestarais con mucha claridad al Gobierno, y vuelvo a decir, aquí hay señorías que forman parte de partidos que conforman el Gobierno. ¿Qué les dirían ustedes al Gobierno y a sus señorías? ¿Por qué hace falta? Y por último, el Gobierno también dice en la época de la PNL, de hecho, se abstuvieron diciendo eso, Europa no nos deja. De hecho, otro día hablando con el compañero Lu, que él decía lo mismo, y siempre dicen lo mismo.
De hecho, hay entrevistas de personas del gobierno que dicen lo mismo, ¿no? Europa no nos deja hacerlo. ¿Qué dirían ustedes, qué diríais al gobierno y a sus señorías sobre este tema? Muchas gracias y regularización ya. Obrigado, gracias, señora Dantas.